Siendo bien el rey. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende en el momento que usted está viendo este programa. Es un gozo, una alegría llegar hasta todos nuestros radioescuchas o televidentes, los que están viéndonos por televisión también, saludarles en el nombre del Señor en esta ocasión. Están mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanas y hermanos, está en el programa Salud con Poder. Este es un programa que siempre se ha diseñado para presentar la gran reforma pro salud, que es parte integral del mensaje del tercer ángel. Es preparando a un pueblo para la segunda venida de Jesús también. Así que, en esta ocasión, yo quiero compartir con ustedes el tema de el síndrome premenstrual. Ese es un problema que lo sufren mucho las mujeres, el síndrome premenstrual. Ahora, qué interesante. Si usted es una mujer que está en edad fértil, o sea, está entre 15 a 45 años, y si usted sufre el síndrome premenstrual y cree usted que ya está condenada a sufrir ese síndrome premenstrual, usted ha creído en una gran mentira. Porque no es cierto que usted está condenada a sufrir el síndrome premenstrual. ¿Por qué? En el libro de Oseas 4:6 dice: el pueblo muere porque le falta conocimiento. Eso solo puede suceder que esté enferma por falta de conocimiento. Y eso es muy importante. Para este programa Salud con Poder, para ayudarle a conocerse a sí mismo. Porque mi pueblo muere porque le faltó conocimiento. Y eso incluye también la salud reproductiva de la mujer. ¿Saben ustedes que también la Biblia dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Y esta verdad incluye no solamente la palabra de Dios, sino el cuerpo. Porque Dios quiere que conozcamos nuestro cuerpo. Si yo conozco la verdad del cuerpo, pues en el caso de la mujer no va a padecer de este síndrome premenstrual. Así que es interesante saber que Dios creó el cuerpo del hombre y de la mujer. Formidable y maravillosas son las obras de Dios. Que no suframos. Una persona que tiene bien normal funcionamiento de su cuerpo no siente ningún dolor, ningún sufrimiento. Cuando hay normalidad funcional del organismo, porque el cuerpo es un solo órgano y la vida una sola función. Así que entonces vamos a presentar cuáles son los síntomas que una mujer puede experimentar cuando tiene el síndrome premenstrual. Muy bien, vea qué interesante. La persona se va a sentir irritada, con dolor de cabeza, dolor de senos, dolor de espalda, agotonamiento del estómago, puede tener estrés, depresión, tensión, fatiga, cambios de humor. Sí, cambios de humor. Le puede molestar el ruido, le molesta la luz. Puede que se le hinchen o se le inflamen los dedos de las manos, de los pies o de los tobillos. Incluso pérdida de interés en la vida sexual. Es interesante. Pero lo peor es que la persona que tiene síndrome premenstrual, quiere decir que sus hormonas no están funcionando bien, esa persona también corre el peligro en alta probabilidad de padecer también de una menopausia prematura. O sea, el síndrome premenstrual está estrechamente relacionado en que esa mujer también va a padecer una menopausia prematura. Y esto es importante, que una menopausia prematura da de entre 10 a 20 años antes de la menopausia. O sea, entre los 30 a 50 años que se le puede presentar. ¿Y cuáles son los síntomas ya de una menopausia prematura? Pues es importante que sepamos
que lo primero es que ha padecido del síndrome premenstrual. Entonces comienza a asociarse el aumento de peso sin razón aparente. Esa persona se va a experimentar una fatiga, se irrita, fatiga, cambios de humor. También va a experimentar el estrés, la depresión, la tensión. Se aumenta el volumen de sus senos y se le ponen suaves o blandos. Puede tener fibromas en el útero. También puede experimentar, lo que llamamos endometriosis o una displasia, cáncer. Puede tener migrañas, le cuesta concentrarse, le cuesta memorizar, se le olvidan las cosas, osteoporosis, descalcificación de huesos. Bueno, de esa persona va a tener una menstruación irregular, infertilidad y manos o pies fríos, pies o manos frías, hormigueos, adormecimiento de manos o de pies. Es tremendo. Entonces, quiere decir que esa persona tiene desajustadas las hormonas. Y por lo general nosotros pensamos que la menstruación solamente tiene que ver con estrógenos. Y nos vamos a dar cuenta que no, que es una sinfonía de hormonas que catalizan el proceso de la menstruación. Y es necesario darnos cuenta que para tener una buena menstruación, una menstruación regular, es necesario tener una buena ovulación. El problema es que muchas personas, muchas mujeres, yo les pregunto, ¿usted se da cuenta en cada mes cuando está ovulando? Y muchas no saben ni cuándo están ovulando, ni conocen, ni saben ni qué es ovular. Así que entonces sí, pero si se dan de la menstruación, que no se deberían dar de cuenta de la menstruación cuando es normal, pero cuando es normal es dolorosa, tiene el síndrome premenstrual. Así que entonces tiene todos los síntomas que he expresado. Así que importante es que empecemos nosotros a explicarle a la persona cuáles son las glándulas, porque es necesario conocer la verdad y la verdad os hará libres. Debo conocer cuáles son las glándulas que intervienen para tener estas hormonas. Pues es más que el estrógeno. Pues hay por lo menos 4 glándulas que tienen que ver con la producción de estrógeno, progesterona y otras más. Vamos a ver. La primera es el hipotálamo. La segunda es la pituitaria. La tercera son los ovarios. Y la cuarta es el útero. Y vamos a ver cómo el uno le pasa al otro las hormonas, para que haya una buena menstruación. Si no pasa eso, entonces va a tener síndrome premenstrual. El hipotálamo es el que da el inicio, es el que da la campanada, que empieza esa sinfonía de estrógenos. El hipotálamo produce una hormona que se llama la gonadotropina, que la va a segregar para enviarla a la pituitaria. Y cuando llega a la pituitaria esa gonadotropina, entonces la pituitaria despierta una serie de hormonas que las 2 primeras las manda a los ovarios. Y cuando estas llegan a los ovarios, en los ovarios hay unos folículos donde llegan estas hormonas, folículos o saquitos donde están los óvulos. La mujer cuando nace tiene cerca de 7,000 óvulos, pero en la edad de la pubertad se le han disuelto 300,000 casi, un promedio de 300,000, solo le quedan 400,000. Pero durante toda su vida fértil solo va a tener entre 400 a 500 menstruaciones. Así que cuando la pituitaria le manda estas 2 hormonas, que llegan a ella, que despierta una serie de hormonas y envía la pituitaria, 2 hormonas a los ovarios, ¿qué pasa con los folículos? Ahí donde están los óvulos. Va a madurar un óvulo. Realmente salen a la escena entre 6 a 12, pero solo uno llega a madurar. Cuando este óvulo se madura, ya está listo, ya maduró, entonces la pituitaria manda otra hormona para desprender ese óvulo ya madurado.
esa otra hormona para desprenderlo del folículo que manda la pituitaria se llama la hormona luteinizante. Esa es para desprenderlo, porque ya está maduro, para desprenderlo, para despegarlo, para liberarlo del folículo y enviarlo al útero. Vea qué interesante, cómo va de una glándula a otra. Entonces ese óvulo maduro, la hormona luteinizante lo despega y lo tiene listo para enviarlo al útero. Pero antes de enviarlo al útero, ya el útero está produciendo estrógenos para aumentar el grosor del útero, para aumentar el grosor de la cavidad dentro de la cubierta, para que sea como un colchoncito y recibir al óvulo maduro. Pues cuando ya llega el óvulo maduro, ya está preparado el nido del útero. Vea qué importante, qué formidable y maravillosas son las obras de Dios. Ahora, aquel folículo de donde fue desprendido ese óvulo maduro para enviarlo al útero, ese folículo, ¿qué pasa? Se empieza a deshinchar, a volver a la normalidad, pero en ese proceso las células de él, que quedaron los óvulos que no se maduraron, entonces comienzan a producir una hormona entre todos ellos. Esa hormona es una hormona clave, se llama progesterona. La progesterona es una hormona de mucha secreción, va a haber mucha lubricación. Y esa hormona progesterona es la que va a regular el estrógeno para que sea fecundado el óvulo. Regula que el estrógeno no sea ni demasiado ni poco, esperando ser fecundado. Pero si no es fecundado, entonces la progesterona regula que empiece a disminuir los estrógenos para que vaya perdiendo el grosor de la cubierta del útero. Eso que se le llama es la menstruación, porque como no fue fecundado el óvulo, entonces la misma progesterona regula a los estrógenos y entonces comienza a disminuir el estrógeno y empieza la menstruación, que va a durar de 3 a 4 días. Qué maravilloso, qué formidable son las obras de Dios, cómo hizo el cuerpo maravilloso. Y cuando eso sucede, que hay suficiente progesterona, hay buena ovulación y va a haber buena menstruación, no va a haber síntomas del síndrome premenstrual cuando hay buena ovulación. Y para que haya buena ovulación tiene que haber suficiente progesterona. Si no hay suficiente progesterona, va a haber un predominio de los estrógenos. Y vamos a ver por qué es que hay el síndrome premenstrual. Fíjense interesante. Todas las hormonas, toditas, la estructura de ellas se forma de colesterol. ¿Y el colesterol es formado de qué? De grasas saturadas. Ahora, hay colesterol bueno y malo. Pues del colesterol bueno es que se forman las estructuras de todas las hormonas, como también de todas las células están formadas por colesterol. La primera hormona que forma el colesterol se llama prenenolona. Esa es la prenenolona. Esta es la base que da origen al estrógeno y a la progesterona. Así que con esto en mente, debemos preguntar, ¿cuál es la materia prima de la cual están formadas todas las hormonas? La progesterona, para que haya buena ovulación y haya una buena menstruación. ¿Cuál es la materia prima? Pues es el colesterol. Como lo hemos visto, el colesterol son enzimas, intervienen como materia prima, minerales y vitaminas. El principal mineral se llama el magnesio. Es base para que estén bien relajadas todas las hormonas. El magnesio es el que las mantiene siempre rejuvenecidas las hormonas. Ese es el magnesio. Y la vitamina principal va a ser la vitamina B6, la piridoxina. Esa es la materia prima para tener buena ovulación y buena menstruación. Ahora, es importante saber que hay por lo menos 4 factores de riesgo para que no haya buena ovulación y una buena menstruación. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que va a desequilibrar las hormonas? La primera es el estrés. La segunda, la mala nutrición. Y la tercera, senoestrógeno.
¿Qué quiere decir seno estrógeno? El prefijo seno significa extranjero, extraño. O sea, es un estrógeno extraño, raro. Esos son los tres factores que afectan a tener una buena ovulación y una buena menstruación. El estrés, la mala nutrición y el seno estrógeno. Veamos el estrés. Cuando una mujer está estresada, el cuerpo, especialmente las suprarrenales, lo interpretan como alarma. El estrés lo interpreta como alarma. Lucha o corre, vida o muerte. Entonces las suprarrenales producen una hormona que se llama cortisol, que es como la cortisona, y se confunde con el estrógeno. El cortisol, entre más estrés, más cortisol, porque es como una alarma, lucha o corre. ¿Y qué hace? ¿De qué se forma el cortisol? De la progesterona. Quiere decir que la mujer que está estresada está produciendo cortisol, pero el cortisol es producido por la progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Tener nivelado que no haya demasiado estrógeno o poco estrógeno. Pero cuando hay demasiado cortisol por el estrés, va a haber poca progesterona. Entonces esa mujer va a irritarse, va a fatigarse, va a tener cambios de humor, porque no tiene suficiente progesterona. Se le va a descontrolar los estrógenos a la mujer. Bueno, ese es el estrés. Pero hay también el estrés mental, que es parecido al estrés. Bueno, el estrés mental estresa. El estrés mental es aquellas mujeres que hoy en día cada vez tienen mayores ocupaciones. El estrés mental es estar bien ocupada. Hay mujeres que ya están ocupando puestos de gerentes, jefas de departamento, y tienen grandes desafíos mensuales que cumplir. Ese es igual que el estrés. La suprarrenal lo interpretan como alarma, lucha o corre, vida o muerte, entonces produce cortisol. Y el cortisol se confunde como estrógeno. Entonces el cortisol es formado ¿de qué? De la progesterona. Se va bajando la progesterona, entonces no va a tener suficiente ovulación, o va a desaparecer la ovulación. Pero lo que sí va a tener es una menstruación irregular. Por ejemplo, el ejercicio de alto impacto. Hay mujeres que hacen ejercicio de alto impacto. El ejercicio de alto impacto es aquel ejercicio que tiene que competir, si no va a perder. Y más si tiene patrocinados, tiene que ganar. El cuerpo lo interpreta, ese ejercicio. El ejercicio es muy bueno, pero el que lo disfruta, el que es placentero, pero el estrés, el ejercicio de alto impacto estresa. Entonces le pasa lo mismo. Va a producir demasiado cortisol, que es hecho ¿de qué? De progesterona. Así que entonces esa persona de tener ejercicio de alto impacto va a tener poca ovulación o cero ovulación. Entonces va a tener una menstruación irregular, va a tener el síndrome premenstrual. También está el estrés emocional. Es diferente al estrés mental. El estrés emocional es aquel que viene por emociones negativas, por ejemplo, la pérdida de un ser querido y que no lo supera. O puede ser un divorcio que le esté estresando, el divorcio. A otros puede ser un hijo con déficit atencional, o una hija adicta a las drogas, o una deuda. Todo ese es estrés emocional. Actúa igual como hacer ejercicio de alto impacto, como estrés mental, el estrés emocional, una deuda que no puede pagar, un trauma, un susto. Pues eso también le produce cortisol. Lucha o corre, vida o muerte. Está gastando la progesterona. Entonces se le va a descontrolar la producción de estrógenos, porque los estrógenos solo los controla, los regula la progesterona. Ahora, vea qué interesante. La preponderancia de los estrógenos. Los estrógenos, las personas piensan que solamente hay un tipo de estrógeno. No, hay varios tipos de estrógeno. Está, por ejemplo, el estradiol, que lo producen los ovarios. Está el estriol, que lo producen las glándulas suprarrenales, que hemos estado hablando bastante.
está la estrona, que lo produce el tejido adiposo. Está la que les expliqué, la senoestrógeno, que es producida por el hombre en la industria. En la industria. Está también los fitoestrógenos, que es producido por vegetales, que son parecidos a los estrógenos, pero un poco débiles. Y están los estrógenos sintéticos. Estrógenos sintéticos, por eso va a haber predominio de los estrógenos. Y si no tiene suficiente progesterona, va a tener síndrome premenstrual. Es interesante que están los estrógenos sintéticos, los que se usan como anticonceptivos hormonales para impedir el embarazo. Eso también el cuerpo lo descontrola, anticonceptivo. O están también otros que son la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Todos estos va a haber preponderancia de los estrógenos. ¿Saben ustedes que los estrógenos son muy importantes en las mujeres? Claro que sí, pero los tiene que regular alguien. La progesterona. La progesterona es la que hace que exista buena ovulación, entonces va a haber buena menstruación. Si no hay suficiente cantidad de progesterona, no hay ovulación, ni va a existir ovulación, pero sí va a existir una menstruación irregular con el síndrome premenstrual. Y eso le va a aventar a tener también una menopausia prematura. Bueno, ya eso ya lo hablamos, pero quiero explicar la importancia de los estrógenos en la mujer. ¿Saben que los estrógenos definen mucho a la mujer? Los estrógenos, por ejemplo, son los encargados de hacer el cambio de niña a mujer. Son los que definen la voz que va a tener la mujer, no voz de hombre. Los estrógenos definen los senos, el vello púbico, las gónadas, que la mujer tenga caderas, hermosa cadera. Son los estrógenos. Los estrógenos definen que el útero esté bien preparado para tener un buen embarazo. Pero para eso tienen que estarlo regulando ¿quién? Siempre la progesterona. Si no hay suficiente progesterona, entonces va a haber predominio de los estrógenos. Y mire, cuando los estrógenos hay más de lo normal, no solo síndrome premenstrual, no el riesgo de tener una menopausia prematura, nada más, sino también se van a formar materias extrañas en el cuerpo, tumores en la mama, cáncer de mama, quistes en ovarios, fibromas en el útero. Hay que hacer una histerectomía. Bueno, vea, va a haber que hasta en el hombre cáncer de próstata. ¿Saben ustedes que cuando hay demasiado es como cuando se metió ese caballo de Troya al cuerpo en el torrente sanguíneo? Debilita a la progesterona y se aumentan los estrógenos. Y ahí es la preponderancia que va a producir. ¿Y a dónde se guardan esos senoestrógenos? ¿Sabe usted que los senoestrógenos no son biodegradables? No, se van almacenando en los receptores, en esos receptores de estrógenos, especialmente el tejido adiposo, que es en el tejido adiposo es donde vamos a encontrar la estrona. Y entonces eso es lo que va a dar cáncer de mama, va a dar quistes en ovario, fibromas en el útero, bueno, y otros problemas que van a decir hasta cáncer de próstata. Ausencia de la testosterona en los hombres. Vea, qué interesante la progesterona. Que es importante que nosotros sepamos dónde encontramos esos senoestrógenos. ¿Qué dijimos que seno? Extraño, extranjero. Se parecen al estrógeno y confunden al cuerpo pensando que son estrógenos, pero son senoestrógenos. ¿Y de dónde los encontramos? Los fabrica el hombre. Los fabrica el hombre en la industria. Por ejemplo, lo encontramos en el alcohol. En el alcohol están los senoestrógenos. En las pinturas para las uñas.
en los removedores de pinturas de las uñas. Se encuentran también en los esos que son para barnices, barnizantes. Los desgrasadores. También los encontramos en la emulsificadores de jabones o de cosméticos. También en los líquidos de las tintorerías. Ahí están. O también lo encontramos en los limpiadores o desinfectantes industriales. Y qué interesante. En herbicidas, pesticidas, agroquímicos. Allí están también, el cuerpo los confunde como que fueran estrógenos. Son senoestrógenos. En los plásticos. Los encontramos en el PVC. Bueno, también yo les dije que uno de los factores de riesgo para no tener bien las hormonas equilibradas en el cuerpo, especialmente que se disminuye la progesterona, que es base para tener buena ovulación y buena menstruación. Uno de ellos les dije que se llama mala nutrición. La mala nutrición. Y es importante conocer la mala nutrición. Y la mala nutrición está en los alimentos procesados, industrializados, enlatados, empaquetados. ¿Por qué? Porque están llenos de aditivos que funcionan como xenoestrógenos. Los aditivos como saborizantes artificiales, edulcorantes, texturizantes, conservantes, como los nitritos y nitratos en embutidos, en salchichas, en esos perritos calientes, porque tienen nitritos y nitratos que funcionan como xenoestrógenos. Conservantes. Como allí las aminas, dentro de ellas tenemos en el chocolate, tenemos una amina que allí se llama feniletilamina, conservante del chocolate, o la tiramina de los quesos maduros, porque todos son fermentados. Así que entonces estos van el cuerpo, cuando entran, el cuerpo piensa que son estrógenos. Entonces esa persona va a tener problemas de estreñimiento. O sea, no va a tener buena digestión ni activa eliminación. Y el estreñimiento, el cuerpo lo interpreta que se reciclan, las senoestrógenos se reciclan y los almacenan en los receptores de estrógenos que va a ser el tejido adiposo. Eso es interesante que sepamos. También en la agricultura, en los animales, se les alimenta con concentrados ¿qué? Hormonales. Y uno pasa por el campo, va por allí y ve a aquellas ganado hermoso, gordito, y dice, qué bueno, están bien. Pero cuando uno se come esa carne en forma de bistec y todo eso, está lleno de hormonas que usted va a ver que muchas niñas antes de tiempo ya tienen cuerpo de mujer, tienen senoefobias, senoestrógenos. Vamos a ir a un corte musical para continuar con su programa Salud con Poder. Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciega más, hoy puedo ver, perdida y Él me halló.
mi ser cuando Él me en los peligros o en aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Están mis queridos amigos, mis queridas amigas en su programa Salud con Poder. Hoy en esta mañana estoy compartiendo con ustedes el tema el síndrome premenstrual. Es importante conocer esto porque Dios creó al cuerpo en una forma formidable y maravillosa. Formidable y maravillosa son las obras de Dios. Pero cuando hay el síndrome premenstrual, la persona, dijimos en el primer segmento, que la mujer va a tener en esa edad fértil, va a tener los síntomas del síndrome premenstrual que son de irritabilidad, dolor de cabeza, dolor de seno, dolor de espalda, agotonamiento del estómago. Ve qué interesante, ahí me está dando la luz donde comienza a alterar el estómago. También estresada, deprimida. La depresión y la tensión es igual como estrés. La depresión aumenta el cortisol. Estrés, depresión, tensión. Bueno, pero también va a tener fatiga, cambios de humor. Pero además de eso, se le pueden hasta las manos, se le hinchan, se le engruesan a veces los dedos de las manos, los pies, los tobillos, pérdida de interés sexual. Pero lo peor de esto es que esa persona que tiene el síndrome premenstrual va a tener altas probabilidades de padecer también una menopausia prematura. Eso va a ser lo peor. Está estrechamente relacionado entonces, por lo tanto, el síndrome premenstrual con la menopausia prematura. Y entonces hay que conocer que los síntomas de una menopausia prematura, esas empiezan de 10 a 20 años antes de la menopausia. O sea, entre los 30 y los 50 años. Esa va a tener los síntomas que si tuvo síndrome premenstrual puede tener aumento de peso, fatiga, irritabilidad, cambios de humor,
estrés, depresión, tensión. Se le hinchan los senos, se le ponen suaves o blandos. Bueno, va a tener fibromas en el útero, o displasia, o una endometriosis. Y esa persona va a estar, además de fatigada, le cuesta concentrarse, le cuesta memorizar, se le olvidan las cosas, dijimos, y además de eso osteoporosis, calcificación de huesos, un cansancio, un agotamiento. Entonces, esa persona tiene una menstruación irregular y infertilidad y pies fríos o manos frías, hormigueos, adormecimiento de manos o pies. Bueno, así que entonces dijimos que eso es porque hay una alteración hormonal. Hay una alteración hormonal. Y si tiene una alteración hormonal, quiere decir que no están produciendo bien esas hormonas, ni el hipotálamo, como ya lo dijimos, la pituitaria, los ovarios y el útero. ¿Y cuál es la que va a predominar más? El estrógeno. ¿Y qué le mandan cuando tiene problemas? Estrógenos. Porque como es necesario el estrógeno, pero los estrógenos tienen que regularlo alguien. ¿Y quién lo regula? La progesterona. Es lo que más necesitamos. Porque la progesterona es la que hace una secreción y lubricación y controla los estrógenos, que no se suban o se disminuyan. Es la progesterona. Con la progesterona va a haber una buena ovulación para que haya una buena menstruación. Pero si no hay una buena menstruación es porque no hay buena ovulación. Y si no hay buena ovulación es que no hay buena progesterona, hay demasiado estrógeno. Entonces va a haber alteración hormonal. La que regula o pone en orden la casa de las hormonas es la progesterona. Y esto es muy importante, que es saberlo hombres y mujeres. No solo la mujer, porque el hombre no lo pasa esto. Pero sí convivimos tenemos que convivir con mujeres, tenemos que cuidarlas, ayudarlas. Mi pueblo muere porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. Pero conoceré la verdad, y la verdad me hace libre de estos sufrimientos, de estos síntomas terribles. Y en la mujer es especialmente que es saber de todo esto que estamos diciendo. Y hemos dicho que los factores de riesgo, especialmente para no tener progesterona, entonces no va a tener buena ovulación ni una buena menstruación. Esos factores de riesgo es el estrés, que explicamos ya ampliamente anteriormente, la mala alimentación, también ya explicamos, y los senoestrógenos que produce el hombre, que son estrógenos extranjeros. ¿Qué quiere decir seno? Quiere decir extranjero o extraño. Son estrógenos extraños. Y esos están el predominio. Por eso yo les dije que los estrógenos realmente definen a la mujer. Cuando cambia de niña a mujer, define la voz de la mujer, define que no tenga no tenga bigote, man. Entonces ya tiene testosterona. No, la progesterona es la que ayuda a que haya buenos estrógenos para que tenga buena la cadera la mujer, tenga bien estrógenos para el útero. Esos son muy importantes, pero si hay predominio, porque no hay quien los regule, ¿y quién es el que lo regula? La progesterona. Entonces va a haber predominio del estrógeno, especialmente senoestrógeno. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber entonces cáncer de mama o quiste en los ovarios, fibromas en el útero, hasta en nosotros cáncer de piel. Bueno, porque los estrógenos no están siendo regulados por la progesterona. No hay ovulación, no hay buena menstruación, va a ser una menstruación irregular. Y hasta el riesgo de una menopausia prematura. Ahora, yo les decía que lo que está afectando la mala alimentación, lo que afecta ahora. Nunca la humanidad está comiendo como hoy. Mis tatarabuelos, yo tengo mis abuelos, en paz descansen, ellos nunca comieron alimento procesado, industrializado, enlatado, empaquetado. Siempre comían lo que producían en el campo. Así que no tenían aditivos. Pero hoy eso es común ya. Los aditivos, saborizantes artificiales que le dan color artificial, edulcorantes,
texturizantes para que sea bonito el alimento, texturizantes, conservantes, aunque tengan 20 meses, se parece como que los acaban de hacer. Para eso le ponen a la carne, bebé, rojita, rojita, y de nitrito y nitrato que le da el color rojo como la hemoglobina. Y la persona que la carne está fresca, y esa carne tal vez ya tiene hasta más de una semana. Entonces esos van a funcionar como senoestrógenos, predominio de los estrógenos. Eso lo que hacen es que no va a haber suficiente progesterona, no va a haber ovulación ni buena menstruación. Y yo les decía que hoy usted va a ver el ganado, cómo lo alimentan, con qué lo alimentan. Vaya, yo tengo amigos y me dicen, ¿qué les da? Concentrado hormonal. Y ahí están hermosos, bonitos. Y entonces, ¿para qué es eso? Para que jalen carreta, ¿no? Es para que en venta de bistec y venta de no sé qué y comida de carne. Los pollos. ¿Qué piensan que vaya? Y mira, vos tenés pollo. Y entonces tengo una vecina, y esa vecina tiene una granja. Y es camionadas de concentrado hormonal. Los pollitos también. Y tiene un montón de huevos. Vende un montón de huevos. Y otros pollos de engorde. ¿Y qué le dan? Concentrado hormonal. Eso entonces en el cuerpo vamos a asociar como senoestrógenos, porque no los produce el cuerpo. Se los metieron. Entonces, ¿cómo va a creer que va a estar la progesterona? Débil. No va a haber ovulación. Cuando a la persona que queremos ayudar le pregunto, ¿cómo está tu ovulación? ¿Cómo? Dice, no sabe ni que existe, ni que existe ovulación. Pero sí sabe la menstruación, porque la menstruación sí es visible, la ovulación no. Así que entonces hasta tienen problemas para tener relaciones, porque tienen hinchadas las trompas. Flujos vaginales, picazón vaginal, irritación vaginal. Bueno, se dice que en un lago en Estados Unidos, hubo un derrame de petróleo, no sé qué se derramó en ese lago. Fue notición eso en Estados Unidos hace años. Ya con los meses, los caimanes de ese lugar, habían pocos caimanes, pero habían más caimanes hembras. Las caimanes hembras tenían desarrollado con muchos como quistes en los ovarios y todo eso, pero los caimanes machos tenían los órganos genitales bien chiquititos y el esperma alterado. Las tortugas que se encontraron de ese lago, había un montón de tortugas, pero pocas tortugas macho. Había un montón de tortugas que no se sabía si eran hembra o macho. Hoy, en el esperma del hombre, ya no tiene el número de cantidad de espermas por la alimentación que estamos comiendo. Estamos comiendo mucho alimento aditivo y hoy la ciencia está descubriendo que cada vez los hombres tienen menos esperma. Y no solamente el número de espermatozoides está bajando por la testosterona que ya es débil, sino que están deformes ya. Están deformes. Y la mujer con los ovarios, con quistes, fibromas en el útero. Porque estamos cavando la tumba con nuestros propios dientes. Y Dios para eso envió la reforma pro salud, sabiendo que en estos últimos días no le queda mucho tiempo a la humanidad. Así en esas va a desaparecer la humanidad. Pero Dios quiere salvar a un grupo por lo menos. Aquel que está atento a estos programas de reforma pro salud. Ay de mí si yo no predico esto. La reforma pro salud. Porque la enfermedad en este caso no es más que alteración funcional de todo el organismo en todos los procesos de nutrición y de eliminación que simultáneamente debe realizar el aparato digestivo, el hígado, los pulmones, los riñones y la piel. Cuando una persona tiene demasiado senofrobia, el predominio de los estrógenos, entonces esa persona tiene un pH ácido.
Y ese pH ácido es que el ácido es caliente. Dios nos diseñó con un pH ligeramente alcalino. El alcalino es fresco. Pero la persona anda irritada. Con razón decía Hipócrates que la enfermedad, no importa qué nombre tenga, toda enfermedad está constituida por fiebre gastrointestinal. Y eso es lo que le pasa ahora. La mayoría de pacientes que tengo que ayudar, aconsejar, orientar, están afiebrados en el abdomen. Él decía, la enfermedad, decía Hipócrates, y Hipócrates no es cualquiera, ¿va? Es el padre de la medicina moderna, padre de la medicina occidental. Todos hacen el juramento hipocrático. ¿Y qué decía él? La enfermedad, no importa qué nombre tiene la enfermedad, toda enfermedad está constituida por fiebre gastrointestinal. Esa fiebre gastrointestinal es causa y punto de apoyo de toda enfermedad. Ese es el enemigo de la salud y la única causa de muerte, pues salvo por accidente solo se muere por fiebre de calentura. Por eso, en un enfermo, el enemigo que hemos de combatir es su fiebre de calentura. Pues salvo por fiebre de calentura, salvo por accidente, solo se muere por fiebre de calentura. Y eso es lo que hacemos nosotros en la Clínica Salud y Bienestar. Porque Dios nos ha enviado, no para saber 8 remedios naturales de memoria, sino saber cómo se aplica, y para eso se necesita un sanatorio. Para ayudar a la gente. En esta hora de crisis, que van a venir plagas peores por calentamiento global. Más huracanes, más inundaciones. Pero Dios ha puesto un pueblo que levante la bandera del estandarte de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que entonces lo que nos corresponde es limpiar, desintoxicar. Porque lo primero que va a tener está afiebrado. ¿Y dónde empieza la fiebre? En el estómago. El estómago se hace como un nudo. Yo les dije que uno de los factores es que de los síntomas es que va a tener el estómago, agotonamiento del estómago. ¿Qué es eso? Que el estómago se hace como un nudo por la fiebre. Se vuelve lento y perezoso. Entonces tiene en una persona con síndrome premenstrual o con menopausia prematura, tiene 3 sistemas bien afectados, claritos, 3 sistemas. El sistema nervioso, el sistema circulatorio y el sistema gastrointestinal. Son los 3 sistemas. O sea, los nervios, ¿dónde está el centro de todo el sistema nervioso? En la cabeza. ¿A dónde cree usted que está el centro de operaciones del sistema circulatorio? El tórax. ¿Y dónde está el centro de operaciones del sistema gastrointestinal? El abdomen. Y los nervios, la cabeza, es la capital del cuerpo. El cuerpo debe estar al servicio de la mente, de los nervios, y no los nervios al servicio del cuerpo. Los cuerpos están al servicio de la mente, porque la cabeza es la capital del cuerpo. Y el que coopera a la par de cada nervio es el tórax, el sistema circulatorio. Pero si la sangre está ácida, ¿por qué? Porque no tiene buena digestión activa de eliminación. Por eso en una clínica salud y bienestar sabemos dónde vamos a empezar. Hay que limpiar a esa persona, hay que desintoxicarla de senoestrógenos y ayudar a aumentar la progesterona. Para eso hay que alcalinizar la sangre. Porque yo he dicho, existen remedios para toda clase de enfermedades. ¿Cuál es el remedio que vamos a mandar en estos casos de síndrome premenstrual o de la menopausia prematura? Desintoxicar la sangre. ¿Por qué? Existen remedios para toda clase de enfermedades. Yo repito y repito, porque la repetición es la ciencia del aprendizaje. Porque la salud no se conquista. Se cultiva diaria, y es constante en este mundo tan contaminado. Entonces yo repito, existen remedios para toda clase de enfermedad, menos para tener salud. Si el único remedio eficaz contra cualquier enfermedad lo constituye sangre pura, porque la vida está en la sangre, lo constituye sangre pura, que circule por todo el cuerpo, llevando oxígeno, vitaminas y minerales. ¿De qué están formadas las hormonas? Es interesante, ¿no? Vitaminas, minerales. ¿Y el principal cuál es? Magnesio y vitamina. Todo el complejo B y especialmente la piridoxina, la vitamina B6. Y es la sangre.
¿A dónde circula eso? Para ayudar a la mujer que tiene síndrome premenstrual o una menopausia prematura. Existen remedios para toda clase de enfermedad, menos para tener salud. El único remedio eficaz, ¿qué quiere decir eficaz? Lo constituye sangre pura, que circule activamente por todo el cuerpo, llevando oxígeno, vitaminas y minerales, y sin purificación de esa sangre, por buenos procesos digestivos. Jamás desaparecerá el síndrome premenstrual o la menopausia prematura. Jamás desaparecerá la enfermedad, cualquiera sea su nombre. Por eso, la enfermedad, que es alteración funcional del organismo en todos esos procesos de nutrición y de eliminación, ¿de quién? Procesos de nutrición y eliminación ¿de quién? Del estómago, del colon, del hígado, de los pulmones y la piel, que son los filtros para tener la sangre limpia. Jamás va a desaparecer la enfermedad. Así que lo primero que tenemos que hacer es que si estos tres sistemas están afectados, y el sistema gastrointestinal que está en el abdomen es la base para el tórax, para el sistema circulatorio, para que haya sangre alcalina, y la sangre alcalina es la base para tener bien los nervios, que es la capital del cuerpo, que es la que regula. ¿Dónde empieza la primera hormona? En el cerebro. ¿Y dónde está el cerebro? Ahí están dos hormonas que las mandan a los ovarios abajo. Arriba está el hipotálamo, que produce la ¿qué? ¿Qué produce? La gonadotropina. ¿Y la envía a dónde? A la pituitaria. Y la pituitaria envía toda esa serie de hormonas ¿a dónde? A los ovarios. Pero para eso tengo que tener la sangre pura. Y para tener sangre pura tengo que tener buenos procesos digestivos, activos de eliminación. Pero si yo tengo xenoestrógenos que entran por la boca, con alimentos procesados, industriales, enlatados, yo tengo que empezar a limpiar esos intestinos. Pero no piensen que es ponerle una manguera y ahí una colema o colónicos, enemas. No, es algo muy inteligente. Ya no funciona ahora si le mandamos aceite de ricino o le mandamos hojas de zen o le mandamos a la persona sal de Inglaterra o sal Inglaterra, ¿cómo le llaman? O le mandamos laxantes o purgantes. Pues que ya no funciona. Con ese tipo de alimentos ya no funciona. Eso solo funciona en el tiempo de nuestros tatarabuelos, porque no comíamos alimentos con aditivos. Los alimentos aditivos se hacen como un cemento en el colon. Se pegan. Se ponen tan compactos como el calcio de una llanta. Eso solo produce en el tiempo que comía mucha fruta, ensaladas verdes. Hoy las frutas en la ensalada solamente las comemos como una muestra nada más. Pero lo demás es alimento procesado. Entonces vamos a tener alterado el síndrome premenstrual. Por eso nosotros estamos atentos para servirle en la Clínica Salud y Bienestar. Si usted quiere, estamos para servirle en la Clínica Salud y Bienestar, que está en la ciudad de Alajuela. Ahí le vamos a ayudar en la gran reforma Pro Salud. Para sus citas, llámenos al teléfono 2440-8282. Repito, teléfono 2442-8282, o véanos por Facebook en Clínica Salud y Bienestar. Ahí búsquenos en Facebook, Clínica Salud y Bienestar. Ahí está el programa Salud con Poder. Para mí, Abel Moya, ha sido un placer haber estado en este su programa Salud con Poder. Muchas gracias. Hasta la próxima.